Todos los días son un regalo de Dios. Cada despertar es una nueva bendición. Aquí comienza Al que Madruga, con el Padre Modesto Lule. Despiértate con nosotros y empecemos un nuevo día. Comenzamos. Acá en México, y por ejemplo aquí cerca de donde estamos nosotros se llama Coacalco, en Ecatepec, en estas partes, son ríos que se llevan automóviles y es ahora algo que no se veía. Lamentablemente el día de ayer también se dio lo que esta despenalización del aborto, y al despenalizar el aborto obviamente da pauta para que pues, las personas puedan realizar este acto atroz, sanguinario, violento, y ya no haya pena. Entonces, acá en México, quien practicaba un aborto recibía una sentencia. Aunque sí, había cierto tipo de cosas, pienso yo, que se tenía que arreglar, porque tengo yo entendido que a quien se le sentenciaba era solamente a la mujer. Y a veces no es solamente la mujer. A veces la mujer pues también está respaldada por un hombre que podría ser su novio, su amante o el esposo, quien incluso hasta a veces le presiona para que realice el aborto. Y pues ya se despenalizó acá en Coahuila, y de ahí para allá se desprende a despenalizarse en todo el país. Y en la noche, ¡zas!, viene la sacudida, el temblor. ¿Será que Dios se está manifestando? ¿Será que Dios dice, ¿qué pasó, mexicanos? Al grito de guerra. 80% de mexicanos, de 120 millones más o menos, un 80% se dicen cristianos católicos. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y los cristianos católicos qué tienen que ver? Bueno, al final de cuentas, hubo personas dentro de la política que movieron toda esta cuestión entre magia, y así que realmente les interese lo que opina o lo que quiere el pueblo para ofrecérselo como ayuda, es una realidad que no. Es una realidad que no. Si ustedes les preguntan, por ejemplo, en México, ayer apenas mencionábamos una encuesta que 2 de 3 mexicanos, 2 no estaban a favor del aborto. Se hablaba de cerca de un 60% que no estaba a favor de matar niños en el vientre. Se hablaba de un 20% que sí. Y se hablaba de un 14 fracción de mexicanos que no sabía, que pues estaban indecisos, no sabían qué opinar. Un 14, un 15% y otros 20 y tantos que estaban a favor del aborto. Pero la mayoría no. Y entonces, ¿por qué estos que se encargan de dictaminar o de establecer las leyes, por qué dicen, pues la mayoría dice que no, pero a nosotros nos vale? Nosotros vamos a establecerlo conforme quizá una minoría escandalosa, vamos a despenalizar el aborto. Esos son nuestros políticos. Y entonces los políticos con eso dan a conocer que en realidad no se enfocan en el bien de la sociedad, sino se enfocan en intereses muy, pero muy particulares, a veces apegados a una cuestión económica, a veces a intereses políticos o agendas globales que se manejan aquí y en todo el mundo. Esa es la cuestión. El problema también está en nosotros mexicanos, porque lamentablemente somos también nosotros egoístas, y así como los políticos se manejan más bien a los intereses personales de ellos o de sus partidos o de sus colores, también nosotros los ciudadanos a veces nos manejamos también con base a esos intereses personales. No nos preocupamos por la sociedad, no nos preocupamos por la humanidad, no nos preocupamos por
por nuestros paisanos. Y les voy a decir en qué sentido. Voy a poner el ejemplo de Estados Unidos. Independientemente, aquí no me van a venir con colores y todo lo demás, pero a veces eso se maneja allá y se maneja acá. En Estados Unidos viene un político, tú estás viviendo de manera ilegal, te promete papeles, te promete residencia y tú dices, yo me voy por este político. Después hay alguien que te dice, oye, espérame tantito, ¿sabes por qué? Porque este mismo político, al mismo tiempo que te promete papeles, también promete que va a haber aborto. Que el aborto, a mí lo que me interesan son los papeles. Y te vas porque promete papeles, por una legalización. Y ya si aprueba que el aborto, o que se aprueba la eutanasia, o que si aprueba el consumo de drogas, ay, pues a mí qué, a mí deme los papeles. Because I want to be American citizen. Yo quiero ser. Y eso es egoísmo. Y acá en México no nos dan papeles, pero sí dan una beca, sí te dan una, ¿cómo le llaman? Una ayuda a los ancianitos y se les va a dar, pues vamos a dar un dinerito y para tus estudiantes, para que tengan, ¿verdad? Y también les vamos a dar a los viejecitos, ¿no? Les vamos a quitar el seguro médico, sí, pero les vamos a dar eso. Pero también otra cosa, también les vamos a dar aborto, y les vamos a dar eutanasia, y les vamos a dar ya el consumo de drogas. A mí me interesa el dinerito que le van a dar a mi viejecito. Él ni se lo va a gastar, yo me lo voy a gastar. Me interesa el dinero que le van a dar a mis hijos. Eso es lo que me interesa a mí. A mí no me interesa si aprueban aborto. A mí no me interesa la humanidad, a mí me interesa mi hijo y que me den dinerito. Y ahí es donde nosotros, entonces, nos apegamos más a una cuestión egoísta. Y a lo mejor uno dirá, pues los políticos que aprueban ese tipo de cosas. No, nosotros que decidimos quién sí y quién no dentro de las cuestiones políticas. Y pues también de eso Dios nos va a pedir cuentas, ¿verdad? A veces no nos damos así, no medimos o no tenemos realmente una dimensión de hasta cuánto afecta esto, pero vendrá el momento en el que se nos va a esclarecer la mente y vamos a decir, la regué, me equivoqué. Pues sí, pero palo dado, ni Dios lo quita. Y aguas con los temblores, y aguas con las lluvias, y después que no venga la queja, y después no venga, ¡ay, Diosito, ayúdanos! Vámonos a la pausa. Católicos en acción. ¡Vámonos! Como un tren te quiero seguir. Santo no es aquel que nunca ha pecado, sino aquel que se levantó de sus miserias. Vamos a escuchar el segmento El Santoral de hoy y aprendamos de aquellos hombres algunas enseñanzas para poder mantenernos en el camino que nos lleve al encuentro con Cristo, es decir, en el camino de la santidad. Tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Y tú, me llegó un tuit, de esos tuits dice: sismo en desarrollo en la Ciudad de México, mantengan la calma. No, este fue de ayer. Llegó tarde. Yo pensé, me asusté, dije, ahorita, ¿cómo? Si ya no siento nada, dije, válgame Dios. Bueno, pues el día de ayer nos dio una sacudida, ya casi ganas para sacar la canción de Chicoche y la crisis, donde te agarró el temblor en medio de la cocina. ¿Y dónde te agarró el temblor? Ahí en el comedor. Y pues así nos pasó. Bueno, entre que son peras y son manzanas, vámonos. El día de hoy la iglesia tiene presente, como ya lo mencionamos, la natividad de la Santísima Virgen María. Fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María, de la estirpe de Abraham, nacida de la tribu de Judá y de la progenie del rey David, de la cual nació el Hijo de Dios, hecho hombre por obra del Espíritu Santo para liberar a la humanidad de la antigua servidumbre del pecado. ¿Cómo son las cosas, no? De
hoy celebrando la Natividad de la Santísima Virgen María. Y habrá gente que está celebrando el poder matar niños en México sin que se les culpe o se les sentencie, se les juzgue. Nosotros celebrando el nacimiento y otros celebrando la muerte. Ay, en fin. ¡Vámonos! También la iglesia el día de hoy tiene presente a San Adriano Mártir en Nicomedia de Bitinia. San Adriano Mártir. También la iglesia allá en Egipto tiene presente a los santos Fausto, Dion y Amonio del año 311. La iglesia tiene presente allá en Armenia Mayor a San Isaac Obispo. Dice San Isaac Obispo del año 438. La iglesia tiene presente el día de hoy la sepultura del Papa San Sergio I. Allá murió en el año 701. La iglesia tiene presente en Baviera a San Corviniano. San Corviniano, obispo del año 725, murió en el año 725. La iglesia también tiene presente, pero en Francia, a San Pedro de Chabanon, presbítero, murió en el año 1080. Y en Valencia, España, Jolines, allá en Valencia, España, la iglesia tiene presente al santo Tomás de Villanueva, obispo, murió en el año 1555. La iglesia tiene a bien de presentar a los santos regularmente en la fecha que murieron. Por ejemplo, regularmente, son unas excepciones, se presenta estos santos, a menos de que estos santos sean insignes, sean memorables, incluso hasta tengan una fama de santidad por encima de otros santos, son colocados en la fecha que corresponde, ¿no? Y si es que esa fecha ya está ocupada por otro santo que también tiene una relevancia importante, se le acomoda en una fecha cercana a lo que vendría a ser el día de su muerte, que por ejemplo fue lo que sucedió como con Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, que muere con aire de santidad, con mucha popularidad, y entonces el día que muere, pues cuando ya viene a ser canonizada, no logran acomodar el día de su muerte con lo que vendría a ser el día que se le recuerda en la iglesia, porque ya estaba un apóstol. Y entonces la fecha que buscaron en sus principios en el año 1700 y fracción fue el 30 de agosto. Y 2 siglos después se reacomodó el santoral y en vez de ser el 24 de agosto, que había sido el día que murió, se le acomodó el día 23. Y por eso, esas cuestiones. Pero ahí está el santoral. ¿Y de quiénes se celebra el nacimiento? Pues solamente de San Juan el Bautista, que en palabras de Jesús es el profeta pues más grande de todos los tiempos, en palabras de Jesús. Y también se celebra el nacimiento de la Santísima Virgen María. No se sabe cuándo nació, no se sabe pues obviamente ni el día, ni así como tal, pero se tiene presente ese nacimiento. Yo reflexionaba hoy en la mañana aquí con mis hermanos de comunidad, cómo el hecho de una mujer, podemos decir ordinaria, porque no se narra en la Biblia milagros como tal de la Virgen. O sea, sí se dice, por ejemplo, de San Pedro o de San Pablo o incluso de otros de los apóstoles que hicieron algo, como por ejemplo Pedro cuando va caminando ahí al templo y encuentran a aquel pobre y no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en nombre de Cristo, levántate. Y se levantó, y incluso no solamente eso, sino que también en algunos momentos por ahí una que estaba muerto también resucitaron y colocaban a los enfermos por donde pasaba Pedro para que por lo menos la sombra de Pedro cubriera y con eso ya sanaban. Y en el caso de la Virgen no se ve de milagros. Una mujer ordinaria, pero que por su respuesta de decir en su tiempo y por la cultura que lo rodeaban, oye, vas a quedar embarazada, pero no va a ser así de una forma natural, va a ser por medio del Espíritu Santo.
Tú dices, no, pues que se haga en mí según tu palabra. Y el fiat, ¿no? De María. Y solamente en el momento de una necesidad, como en las bodas de Caná, la Virgen llega con nuestro Señor Jesucristo y le dice, oye, ya se les acabó el vino. Y, mujer, todavía no ha llegado mi hora. No, no te estoy preguntando si ya llegó tu hora. A ver, los criados, hagan lo que Jesús les diga. Y esas son las últimas palabras de la Virgen María. Hagan todo lo que mi hijo les diga. Y digamos que esa es la encomienda también a nosotros. Pero la iglesia tiene presente porque gracias a ese sí tan importante en el momento en el que el ángel la visita, pues nos viene la salvación, es decir, Jesús. Pero nos tenemos que ir a otra pausa, señoras y señores, así que ya estamos de regreso. Como un tren te quiero seguir, en el redil siempre quiero estar. Sé que estrecho es el camino, Señor, pero en él quiero yo continuar. Ándale pues. Estás escuchando el programa Al que Madruga con tu servidor, el Padre Modesto Lule. Acuérdese que estamos en septiembre, mes de la Biblia. Septiembre, mes de la Biblia. Trate de darse una oportunidad para agarrar un pasaje bíblico. Yo le recomiendo Nuevo Testamento. Yo recomiendo el Evangelio de Lucas. Después agarre Hechos de los Apóstoles. Después agárrese la carta de Santiago. Después ya agárrese la carta a los romanos y todo lo demás. Esa es mi recomendación, ¿verdad? Pero allá usted. Fíjese que estaba por ahí mirando unas noticias y estaba mirando allá en Gringolandia. Ya ves que en Estados Unidos pues ya también se despenalizó el aborto. Solamente ahí en Texas, el gobernador de ahí de Texas dijo, ¿sabes qué? Aquí te topas con pared. Estaba mirando una noticia. Satanistas reclaman aborto como ritual y arremeten contra ley provida de Texas. No es la primera vez que lo mencionamos aquí. De hecho, hay algunos testimonios de ex satánicos donde dicen que en las mismas clínicas, estas que se dedican a matar niños, en las mismas clínicas estas abortivas, en algunas de ellas, en un lugar apartado, tienen un lugar, no sé si aplicar el término capilla, una capilla satánica, un templo, por eso es lo que yo creo lo más conveniente, un templo donde ofrecen todo lo que realizan en relación al aborto como sacrificios. Y de hecho, pues no sé si ustedes han visto algunas películas que hablan sobre esto de espantos y demás. Pues ya en algunas películas relacionan esto de los abortos también como rituales satánicos. Y satanistas ahí en Estados Unidos reclaman aborto como ritual y arremeten contra la ley provida. El grupo denominado Templo Satánico, que a mediados del 2020 afirmó que abortar bebés no nacidos es un ritual para sus miembros, ha arremetido contra la nueva ley provida de Texas, alegando que afecta a su supuesto ejercicio de la libertad religiosa. O sea, estos hijos. Y ustedes dirán, pues si el gobierno ya les dio, bueno, pues es que el gobierno y los satánicos, acá en México, pues a lo mejor no se dicen satánicos, pero sí son masones. Y a ver, dígame la diferencia entre satanista y masón. La única diferencia es la terminología que se utiliza para describirles o señalarles. Esa es lo único. Entonces, ciertamente ahí. Y ahora imagínate, entonces están reclamando que por la ley pro vida, o sea, a favor de la vida, ahí en Texas, pues están reclamando estos satánicos que no les dan chance de ejercer la libertad religiosa. Entonces hay un reclamo.
Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo los que se integran a esta secta o estos grupos satánicos, cómo es que participan en un aborto? Sencillo. Muchos de los que participan en esto los meten como ayudantes dentro de lo que vendría a ser el momento en el que están asesinando a un niño. Así llega, por ejemplo, una señora X, ¿no? Llega una señora y dice, yo quiero matar a mi niño o a mi niña que está en mi vientre, y ya, incluso, pues ya, lo acomodan, y a ver quién es el que va a meterse al grupo satánico, fulana de tal, pónganle la mascarilla, pónganle el traje azul ese de los doctores y todo lo demás, y a ver, métanla aquí, y va a participar. Entonces, dentro de estos casos tiene una participación en la ejecución de aquel niño que es ofrecido, y que en muchos de los casos después lo que vendrían a ser las partecitas del cuerpo del niño asesinado pues son ofrecidas en un cierto tipo de ritual ya muy aparte, pero tiene una participación. Entonces ay, Dios mío santo, ven la tempestad y no cincan, dicen allá en mi rancho. Dice, el medio de Hill informó que el grupo acaba de solicitar una exención a la norma basándose en la ley de restauración de la libertad religiosa de Texas. Si el estado se niega, el templo satánico dijo que solicitará a los tribunales ayuda judicial porque les están impidiendo ejercer sus formas, sus rituales religiosos conforme a la secta. La ley de latidos del corazón de Texas entró en vigencia el miércoles 1 de septiembre, y prohíbe los abortos una vez que se detectan los latidos del corazón de un bebé no nacido, aproximadamente a las 6 semanas de embarazo. Entonces, si hay latidos, ya no se puede realizar aborto. Independientemente de las circunstancias que aleguen y demás, ya no se puede realizar aborto. Y eso obviamente les da tirria, porque si bien no se ha prohibido el aborto desde lo que vendría a ser algo muy seguido a la concepción, por lo menos si ya se detectó latido del corazón, ya no se puede realizar aborto. A diferencia, por ejemplo, de otros estados de la Unión Americana, como por ejemplo Nueva York, que incluso se puede realizar el aborto instantes antes de dar a luz, a los 9 meses. A los 9 meses en cualquier, es más, en cualquier, pueden asesinar a un niño en cualquier tiempo o en cualquier etapa del embarazo. Y si son a los 9 meses y ya está a punto de salir, bueno, antes de que salga, dale clic y ya, los desconectamos. Así Nueva York. Dice, además los ciudadanos pueden iniciar demandas contra cualquier persona que realice un aborto ilegal allá en Texas o contra quien ayude en su consumación, incluso con pagos o reembolsos. Se pueden entablar demandas contra cualquier persona que tenga la intención de participar en la realización o asistencia de un aborto ilegal. Esto es todavía lo que, por eso repudian más estos satánicos y también aquellos que están a favor del aborto. El templo satánico dijo que la ley provida es injusta y tiránica. ¡Vámonos! Ahora resulta que ya salieron los defensores de la justicia satánicos. ¡Hijos del diablo! Y exigió que el Estado otorgara una excepción para sus miembros. El abogado Matthew Quesaya, representante de este grupo, declaró que al regular el contexto en el que ocurre el ritual, básicamente estás regulando el ritual en sí. Si digo que nadie puede comprar vino, bueno, eso está afectando la capacidad de los católicos para hacer misa. El grupo quiere, en otras cosas, que el gobierno otorgue a sus miembros una excepción, o sea, que queden exentos ellos a las regulaciones de seguridad sobre los medicamentos abortivos, las cuales ayudan a proteger tanto a las madres como a sus bebés por nacer. Según The Hill, el grupo anunció la semana pasada que sus abogados enviarán una carta a la Administración de Medicamentos y Alimentos solicitando que sus miembros tengan acceso a medicamentos para el aborto sin estar sujetos a regulaciones. El templo satánico sostiene que sus miembros deberían tener acceso a los medicamentos bajo la ley de restauración de la libertad religiosa que permite a los nativos americanos tener acceso a las drogas para sus rituales religiosos, indica la multinacional abortista Planned Parenthood. Y otros grupos de abortos también demandaron a Texas, pero la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a bloquear temporalmente la ley
la semana pasada. Sin embargo, su demanda continúa. Durante años el templo satánico ha presentado demandas contra las leyes estatales Provida, pero hasta ahora todas estas han fracasado. Mientras tanto, según el sitio Provida Live News, los Provida siguen ofreciendo recursos y apoyo emocionales para mujeres embarazadas y sus bebés. Además, el pasado 22 de abril la Cámara aprobó un aumento de $20 millones en fondos para centros de embarazo, agencias de adopción y hogares de maternidad que brindan servicios gratuitos a familias necesitadas allá en Texas. Pues así se las gastan estos grupos satánicos y a veces pues uno se queda cruzado de brazos, ¿verdad? Pero entre que son peras y son manzanas, señoras y señores, son 40 minutos después de la hora. Hoy día miércoles 8 de septiembre, día en el que la iglesia está celebrando la Natividad de la Santísima Virgen María. Vámonos a una pausa y ya regresamos. Católico he nacido, Señor, en católico quiero morir. Y ahí nos sintonice. Estás escuchando el programa Al que Madruga con tu servidor, el Padre Modesto Lule. Bueno, son 47 después de la hora. 47 después de la hora. Me preguntan acá que nosotros entonces como católicos, ¿qué podemos hacer con relación a esto que se está dando ya de manera internacional? Ya ven Argentina, ya también llega un nuevo gobierno y ¡pum! También ya se aprobó el aborto. Cuando incluso una mayoría de argentinos también estaban en contra del aborto, pero pues ya ven, así son los gobiernos. Y va a pasar en muchos lugares, se van a establecer como libertades, lo que vendrían a ser estas injusticias de asesinar y acabar con la vida. Ahorita es esto de los niños, al rato la eutanasia, ya también esto de la despenalización de las drogas y al rato películas como esa de Purge, o cómo se llama ese, de Apurge, o de La Purga, o no sé cómo le van a... Esas películas van a quedar cortitas al rato, vas a ver. Si no. Ahora, ¿qué hacer nosotros como cristianos? Hablando del cristiano, el que sigue a Cristo, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer es informarnos y formarnos. Informarnos y formarnos. ¿Qué hacer o qué decir ante estas situaciones? Padres de familia, ustedes tienen una gran responsabilidad, no solamente el de darle alimento a sus criaturas para que crezcan como seres humanos, sino también en lo que vendría a ser una formación en valores. Pero la pregunta es, ¿qué tanto ustedes conocen de los valores, principios morales que nosotros los cristianos necesitamos? Lamentablemente tenemos un cierto tipo de vida religiosa más al modo de yo hago las cosas pidiéndole todo a Dios. Lamentablemente esa es una costumbre o una tradición que no hemos podido erradicar y que muchos a veces, porque para muchos ser cristianos es nada más, en este caso católicos, ser cristianos católicos nada más es, pues pídele a Dios ayuda. Vamos a ver, en contra del aborto, vamos a rezar. O sea, sí, yo no estoy diciendo que está malo rezar. Vamos a ir a una marcha, a rezar el rosario, vamos a pedirle al Señor que esto y lo otro. No, también hay que formar en los principios y los valores, porque al final de cuentas, estos hijos de la tiznada que están allí en la política, hijos de Satanás, por si les molesta que diga hijos de la tiznada, porque al final de cuentas son hijos del diablo también, porque los hijos hacen lo que sus padres les dicen, y estos políticos, hijos de la tiznada, están haciendo lo que Satanás quiere que se haga en este mundo, para que no me vengan aquí ese tipo de conciencias cristaleras de ¿por qué les estás diciendo hijos de la tiznada? Porque son los hijos del diablo, porque solamente el diablo quiere acabar con la humanidad.
A menos de que tú también seas hijo del diablo y que por eso te esté molestando yo que les diga a esos hijos de la tiznada de esa manera. No, además no es ninguna palabra altisonante. Que a ti te suene altisonante es otra cosa, porque tú también has de estar envuelto en ese tipo de cosas y tú no crees que las personas que están a favor del aborto, que están aprobando el aborto, son personas que están siendo seducidas por el maligno para tener ese tipo de ideas, incluso proyectarlas, respaldarlas y promoverlas. Porque sí, de repente hay algunos cristianitos católicos, ay, ¿por qué tú le estás diciendo así a los que aprueban el aborto? ¿Por qué le estás diciendo? Porque tú también has de estar ahí, tienes cola que te pisen de seguro. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Hay que informarnos y no hay que dejárselo todo nada más a la pura oración. A ver, ¿qué le puedes decir tú a tus hijos cuando te hablen de ese tema del aborto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuáles son las consecuencias? Ay, pues porque es malo y ya con eso es malo y ya vas a poder calmar la inquietud, los cuestionantes que tienen tus hijos con respecto a lo del aborto. Pues sí es malo y hay veces que mucha gente que puede decir que es malo, pero a la mera hora también lo está respaldando y lo está aprobando en ciertas circunstancias. Aquí en ocasiones se les pregunta, oye, ¿tú qué piensas del aborto? Que si es, no, pues depende, ¿no? Ya sale por ahí alguien. Si es cuestión de violación, entonces sí. Si no es cuestión de violación, pues también depende. Si hay dinero, no hay dinero, y empiezan allá a justificarse y todo lo demás. Entonces al rato, pues también la vida de cualquier ser humano, y aunque esté nacido, también pues se va a justificar. Pues va a ver, vamos a matar a este, pues porque hizo algo malo, y pues, ¿y dónde está la misericordia? Y así podemos ir sacando, pero hay que ponernos hay que echarle coco al asunto. Yo lo que pienso de esto, mira, una persona que aprueba el aborto, que respalda el aborto, es una persona que está aprobando un asesinato. Cuando tú apruebas un asesinato, has dado un paso adelante en lo que vendría a ser la violencia, en las formas sanguinarias de actuar contra los demás. Si has aprobado el aborto, incluso si ya has participado de un aborto, has dado un paso adelante en el pecado. Y el pecado es progresivo. Hiciste esto, al rato vas a hacer otra cosa más grande que esta. Ya no vas a decir, ya no voy a hacer estas cosas. No, si has participado, has promovido en acabar con la vida de alguien más, pues muy seguramente estarás haciendo otro tipo de cosas que a lo mejor ya no las ves tan graves porque estás haciendo algo todavía más grande, y eso solamente te da para que abras la puerta a seguir caminando en realización de otro tipo de pecados. Así esta persona mató a un niño. ¿Tú crees que le va a dar, va a tener sensibilidad en su corazón por el día del hecho, por ejemplo, de que comete una infidelidad? No, esa persona que cometió un aborto va a decir, pues si ya cometió un aborto, pues una infidelidad hasta puede ser menos grave que el matar a una persona. Y eso es progresivo. En cuestión del pecado solamente está abrirle la puerta, consentir algo, realizarlo, y después solamente te abres o te estás dando un paso a seguir en otro tipo de pecados. Y ahorita es esto, y al rato una señora pues abortará 2 veces, o el esposo dirá, pues ya son 2 niños que matamos y pues vamos a seguirle dando rienda vuelo a la hilacha, y ya son 3 abortos, son 4 abortos, pues qué importa, o sea. Y luego más cuando los mismos gobiernos pagan ese tipo de asesinatos, porque también están todos estos grupos que están buscando la despenalización del aborto, pero al mismo tiempo están buscando que todos los ciudadanos paguen lo que vendrían a ser los asesinatos, y así pasa. No sé, por ejemplo, allá en Estados Unidos, pero también acá en México se está queriendo que estos grupos que se pague. Tanto así que pues ya hay estos grupos de personas que son, que se dicen que son de otro género, que también quieren que los gobiernos, la política, o todos, que pongan que paguen ese tipo de operaciones. Que paguen ese tipo de operaciones donde se van a cambiar, se hacen la operación jarocha, y ya quieren que también el mismo gobierno, que todos los ciudadanos con los impuestos, en vez de invertirlos en, no sé, en colocar luz o colocar pavimento o agua potable, no, hay que pagarles las operaciones que se van a hacer las personas que se dicen que son de otro género. Y ya hablando de género, pues hay que binarios y